Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Penillos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Empezamos esta jornada informativa correspondiente a hoy, miércoles 7 de diciembre. Son exactamente las 5 de la tarde con 6 minutos y hoy el Perú pues vivió una mañana tarde muy convulsionada. Y la sigue viviendo, si bien es cierto, hay cierta tranquilidad. En la mañana, en el programa La Entrevista, comentábamos sobre esta situación que se había generado por el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo al disolver el Congreso de la República. Posteriormente, haciendo una cronología de los hechos, pasadas las 3 de la tarde y horas antes, el Congreso sesionó para poner en debate la vacancia, la tercera moción de vacancia presidencial que se aprobó, y a las 3 y casi 40 de la tarde juramentó la vicepresidenta, ahora flamante presidenta de la República, la señora abogada Dina Boluarte. Entonces, ese es el panorama en términos generales de nuestro país. Vamos a analizar esta situación que atraviesa nuestra república con el doctor Alfredo Galindo. Él es decano del Colegio de Periodistas en la Libertad. Doctor Galindo, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, colega Alberto Pinillos. Muchas gracias por la invitación para participar en UPAO Noticias. Bien, doctor. Analizando los hechos, entonces, decíamos que casi al mediodía estábamos todos los peruanos sorprendidos por esta situación del cierre de la decisión del expresidente Castillo, que disolvió el Parlamento, y ahora tenemos ya, luego que el Pleno sesionó y se aprobó la vacancia, asumió como lo corresponde por la Constitución a la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. ¿Cuál es su lectura de esta situación que vive el país en estos momentos, doctor Galindo, y cuál es el futuro a la vez de la patria? Bien, por un momento nos hizo recordar a lo que ocurrió el 5 de abril del año 92. Claro, los actores políticos son otros, las circunstancias son otros, pero encuentro cierta analogía en el sentido de que el proyecto político de cada uno no era de 5 años, sino era de muchos años más, eternizarse en el poder. Dos, que Fujimori cerró el Congreso, disolvió el Congreso cuando se destapó un acto gravísimo de corrupción que denunció Susana Fujimori, Susana Iguchi de Fujimori, en relación a la ropa donada del Japón que estaba siendo apropiada por la familia del presidente. Entonces, creo que eso precipitó la disolución del Congreso. Y ahora también cuando salen estas denuncias como de la empresaria que recibió, la amenaza de que no le dan obras y no paga 4 millones de soles, o del ex jefe de la DINI también, o de Salatiel. Estos hechos eran gravísimos y parece que ya Se sentía el presidente ya acorralado. Ya temía a Castillo, ya, o sea, era su espada de Damocles. Pero creo que la decisión que tomó Castillo como estrategia ha sido la peor. ¿Por qué? Ahora viene la diferencia con lo que ocurrió respecto a Fujimori. Fujimori tenía el pleno respaldo de la Fuerza Armada. Correcto. ¿Por qué? Porque Vladimiro Montesinos, ex capitán del ejército, ya había trabajado en ese tema, había acomodado ya a los oficiales dentro de la alta jerarquía de la Fuerza Armada, inclusive sus promociones eran generales, y él los colocó. Por lo tanto, el apoyo del ejército estaba completamente asegurado, y de la Fuerza Armada en general y de la policía. Dos, tenía apoyo en la población, lo que no ha ocurrido con Castillo. Y tenía el apoyo de su gabinete, lo que no ha ocurrido con Castillo. Es más, apeló a la figura de la disolución del Congreso
como una alternativa, no a una disolución temporal. Es algo que para mí realmente resultó novedoso porque la Constitución política no establece en ningún momento la figura de la disolución temporal y las causales para disolución tampoco se daban. Entonces creo que quedaba sin piso y él mismo se daba cuenta porque al momento de leer estaba temblando, la hojita se notaba cómo se movía y una inseguridad tremenda. Por eso es que dijimos que el presidente ya había incurrido en una acción inconstitucional, por lo tanto no solamente debía dejar el cargo y vacado, sino de inmediato debería haber sido detenido porque ha cometido el delito de rebelión. Tenemos nueva presidenta del Perú, la primera mujer en nuestra historia republicana que asume este cargo. La pregunta es, ¿cuánto durará? ¿A quiénes llevará como ministros de Estado? ¿Quién será el premier? Ha dicho que va a ser un gabinete de todas las sangres. Ojalá que esta tregua que ha pedido el Congreso también cumpla con su rol constitucional y no sea un papel obstruccionista como el que ha desarrollado no solamente en este último gobierno, sino en los anteriores. Ahora, efectivamente, doctor Galindo, ahora desde su posición, usted como abogado penalista, además de periodista, ¿qué es lo que le espera al expresidente Castillo? Sabemos de que ya él, obviamente, está bajo la custodia de la policía. Hemos visto a través de las imágenes en diferentes medios de comunicación, fotografías, acompañado del ex premier Aníbal Torres, quien al parecer habría sido él con la premier Betsy Chávez, quien habrían estado pues confabulando esta decisión de disolver el Parlamento. Claro, Pedro Castillo se encuentra detenido en la policía. Preliminarmente se lo va a investigar por el delito de rebelión, o sea, el haber atentado contra el orden constitucional, ¿no? Es un delito que se castiga con una pena de entre 10 a 20 años de cárcel. En la mañana escuchaba que era sedición y eso es cadena perpetua. No, para nada, es rebelión, porque atentó contra el orden constitucional legítimamente establecido. Y tiene que ser detenido él y su entorno. Aníbal Torres simplemente cumple un papel de asesor, él no forma parte del gobierno, pero sí algunos ministros de Estado que tendrían también responsabilidad y el Ministerio Público tendría que proceder a su inmediata detención, porque esto no es obra solamente de Pedro Castillo, sino de un gabinete, con excepción de los asesores, ¿no? Su abogado, Benji Espinosa, ya renunció y algunos se han apartado de él inmediatamente ocurridos los hechos, ¿no? Sí, han renunciado más de 10 ministros, ¿verdad? Claro, esto significa que actuó solo. La decisión no fue comunicada al pleno del gabinete, por lo tanto, la renuncia era de esperarse. Ahora, vamos a esperar, como usted lo ha dicho, a confiar en la buena fe, en la predisposición que ha mostrado al juramentar hoy como presidente de la República la abogada Dina Boluarte, cuando también recordemos que ella fue muy enfática al decir que si es que se iba el presidente Castillo, ella también renunciaba, pero obviamente ya la situación, el contexto ahora ha cambiado y ella aceptó en primeros términos a asumir la conducción del país como presidenta de la República y lo dijo hoy en su presentación oficial que va a cumplir hasta el 2026 su mandato. Claro, lo mismo dijo Castillo, que él se iría el 28 de julio de 2026, ya no va a ser posible. Dina Boluarte se irá el 2026 siempre y cuando también se alinee, ¿no?, a lo que el Congreso le va a dictar, ¿no? Porque ella está sola, no tiene el respaldo de un partido político. Va a ocurrir lo que sucedía con Vizcarra, no tenía, o perdón, con Kuczynski, que no tenía partido, ¿no? Entonces, creo que tiene que utilizar una estrategia inteligente, Dina Boluarte, si es que quiere durar hasta el año 2026, ¿no? Y por supuesto que la presión política también va a ser muy fuerte. Ahora, lo que sorprende es que el bloque de la izquierda casi no lo ha respaldado, sino básicamente han estado presentes el bloque de la derecha, quienes lo han aplaudido. Y Dina Boluarte no es producto de la casualidad.
porque recordemos que ella estuvo investigada por el Congreso de la República y sorprendentemente la semana pasada se presentó una moción como para salvarla de esta investigación y el día lunes el Congreso archivó la denuncia, por lo tanto tenía expedito el camino como para que ella pueda asumir la presidencia de la República. Si hubiese sido también sancionada, ojo, hubiera asumido el presidente del Congreso eh, la presidencia del Perú y tenía la obligación de convocar elecciones generales, es decir, para presidente y congresistas. Creo que el Congreso salió ganando, porque se fue Castillo y ellos se quedan. Así es. Ahora, usted ha mencionado un término muy importante. Tendrá que alinearse la señora Boluarte, la presidenta de la República. En ese marco de alinearse también está el de promover un gobierno, una gestión que no sea de la tendencia que mostró el profesor Castillo de orientación hacia la izquierda. ¿Qué tendría que hacer ella para poder asumir y no verse obviamente envuelta en situaciones que podrían suscitar que otra vez el Parlamento, en caso no muestre las competencias, ser vacada también, como se hizo con el expresidente Castillo? Sí, todo gobierno tiene que priorizar su accionar en base al desarrollo de la economía. Y nosotros sabemos pues que el desarrollo en la inversión de la empresa privada es esencial para que un país salga. El 80% pues creo que de lo que produce el Perú es en base a lo que la inversión privada genera. Si vamos a atacar a la empresa privada, entonces vamos a caer en una crisis profunda, como lo intentó este gobierno. Punto número dos, como lo ha dicho hoy en día, cumplir, ¿no? Cumplir con su mensaje en el sentido de que va a luchar fuertemente contra la corrupción, pero que lo cumpla de verdad, o sea, con hechos y no palabras, porque Castillo decía lo mismo, pero su entorno familiar, que es lo más triste y lamentable, estaba inmerso en actos ya muy visibles de corrupción. Entonces, creo estos dos aspectos, desarrollo económico y lucha contra la corrupción. Bien, doctor. Finalmente, ahora en su condición de decano del Colegio de Periodistas, sabemos que el gobierno del expresidente Castillo fue bastante conflictivo, confrontacional con la prensa. ¿Qué se espera ahora con la nueva presidenta Dina Boluarte? Se esperan nuevos aires, ¿no? Se espera una relación más directa con la prensa, que se respete de manera irrestricta la libertad de expresión, de información, de los diversos medios de comunicación, venga de donde venga, ¿no? Y sobre todo un acercamiento con los organismos de prensa. Mal se hace tratar de censurar a la prensa, generar una prensa alternativa, que resulta una ofensa para la mayoría de peruanos que hemos seguido como profesión, hemos logrado ser titulados en las ciencias de la comunicación. Entonces, creo yo que en la medida que se dé apertura y se respete el ejercicio de la libertad de prensa, información, entonces va a ser un gesto democrático muy bien recibido y que también se respete pues la crítica, por más mordaz que sea, ¿no? Para eso están los funcionarios públicos, para ser criticados y fiscalizados por la prensa. Y en eso estamos. Muy bien, doctor. Le agradecemos al doctor Alfredo Galindo, decano del Colegio de Periodistas en la Libertad, por su participación en UPAO Noticias, analizando esta crisis política en nuestro país. Muy amable, doctor Galindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.